¿Qué es la revelación? ¿Es algo sobrenatural? ¿Es algo que sigue pasando? La palabra revelación, etimológicamente hablando, deriva del latín revelatio, que comprende la acción de quitar un velo para descubrir y mostrar algo a alguien. En el ámbito de la teología, esta acción de revelar y el objeto de la revelación son una misma identidad, Dios. Ahora, la tradición cristiana para acercarse gnoseológicamente a la revelación la ha dividido en dos partes: revelación general y revelación especial. Revelación general. Una definición clásica de la teología evangélica dice así: la revelación general nos es dada en la contemplación de los fenómenos de la naturaleza y el estudio de las leyes que la rigen, en la constitución y la operación de la mente y el cuerpo humano, en los hechos de la historia colectiva y en la experiencia personal. La ciencia, sin duda, nos da multitud de razones para creer en Dios, pero no en ciertos dogmas de la religión organizada. La cosmología, la biología y muchas otras ciencias nos muestran que la vida inteligente e interactiva es tan improbable que la podríamos considerar como algo extraordinario. Ahora, ello no quita que cada cosa tenga su explicación en el proceso del devenir causal temporal creado por Dios. El concepto de lo milagroso en la antigüedad no equivalía al rompimiento de las leyes naturales como la comprendemos hoy, sino que simplemente eran una noción de asombro, una noción de algo extraordinario, que no tiene a priori una explicación y que seguramente se halla en la determinación y en el obrar divino. Y es en ese primer lugar donde se confronta la teología tradicional que aboga por el idealismo bíblico con la propia definición de revelación que plantea. La creación del universo en 7 días de 24 horas, la serpiente que habla, la inundación universal, etc., no son compatibles con la propia definición evangélica de la revelación, si ésta pretende hacerse de las ciencias para justificarse. Las postulaciones pseudocientíficas basadas en interpretaciones literales de la escritura, es decir, aplicar un realismo ontológico a los elementos simbólicos de los relatos bíblicos, son una empresa peligrosa para la hermenéutica moderna. Por ello, es necesario reformular ciertas presuposiciones teológicas para hallar en los textos antiguos su verdadero propósito y significado. Comprendiendo esto, podrá abordarse mejor el sentido revelatorio de la realidad observable. Revelación especial. Respecto de la revelación especial, los teólogos nos dicen que Dios no se ha manifestado solo por medio de las obras de la naturaleza, sino que se ha manifestado de manera especial en algunos hechos de la historia, los que culminan en la obra de Jesucristo. Esta revelación especial es más particular por medio de intervenciones y mensajes directos de Dios al hombre, y por lo cual debe considerarse a la Escritura como revelación en sí misma. Ahora, en los relatos bíblicos se nos cuenta que Dios eligió a determinadas personas para revelarles cierta información y delegarlas para un propósito especial. En este contexto se relatan eventos sobrenaturales en los que Dios concede cierta información a videntes y a profetas. A veces son visiones, otras son sueños, otras son teofanías, es decir, manifestaciones humanas de Dios. Sí, el texto bíblico dice que Dios tomó forma humana mucho antes de Jesucristo. Y este precisamente es otro punto que debe llevarnos a una reelaboración epistémica de cómo debe ser comprendido el Antiguo Testamento y la revelación de Dios. En la literatura antigua, la mayoría de los pueblos con tendencias religiosas fuertes usaban este tipo de herramientas literarias para transmitir su mensaje. Y por tanto, una teofanía en el contexto bíblico es una herramienta literaria más, y es totalmente común para la época. Un ejemplo famoso es el del dios Marduk, que le entregó la ley mano a mano al rey Hammurabi, en la cima de una estela, sentado sobre una plataforma de ladrillos. Lógicamente, este es el paralelo al relato bíblico de la entrega de la ley mosaica, pero 300 años antes, donde Jehová le entrega la ley a Moisés escrita en tablas de piedra en la cima de un monte y parado sobre una plataforma de zafiro. Otros ejemplos como este en la Biblia nos llevan a la conclusión de que los relatos extraordinarios en la Biblia son elementos literarios para jerarquizar la información y los valores que el texto transmite. Pero ojo, esto no significa que la historia de Israel sea falsa, pero sí que los relatos antiguos se condimentan literariamente según la cultura popular y la creatividad de cada pueblo. Sin duda, Dios se nos ha manifestado de manera especial, pero la mayoría de lo que se considera revelación especial en la teología tradicional, en realidad, forma parte de un proceso ordinario y extraordinario de comprensión progresiva, acumulada y socializada de la revelación general. Revelación integral. El dividir tan tajantemente la revelación en general y especial, para mí, limita la profundización del conocimiento de la misma. Comprendiendo que la revelación es una manera de aproximarnos a la realidad y al mismo tiempo una realidad que se aproxima a nosotros, es que podemos entrar en una relación escatológica con Dios, en la que todavía hay un propósito vivo para nuestro ser en relación a la historia, porque la revelación de Dios tiene un sentido y un propósito. Dios no es más autor de la Biblia que de la historia y de la realidad. En ese contexto, es que puede entenderse la Biblia en cierta medida
como revelación, dado que es un testimonio del descubrimiento de las verdades espirituales de Dios a lo largo de la historia. Pero la revelación no debe ser dividida, la revelación es integral y dinámica. La palabra de Dios se revela a través de la historia en Jesucristo y lo sigue haciendo hoy, porque la dirección del Espíritu Santo está todavía vigente para llevarnos a la verdad. Palabras finales. Pero entonces, ¿Dios ha dejado de revelarse de manera especial? No. Dios ya se ha manifestado de manera especial en la realidad natural y máximamente en la persona de Jesucristo. Mientras más la ciencia entiende la realidad, más especial y menos ordinaria se vuelve. El milagro también está en lo ordinario y en el cumplimiento de las leyes naturales que Dios determinó. Así que nuestra relación con la revelación todavía está vigente. Nuestra experiencia guiada por el Espíritu Divino con la teología natural, la imagen de Dios en nosotros y la persona de Jesucristo son las tres grandes fuentes de revelación. No me olvide de la Biblia, pero esta es solo un medio material más, dentro de ese marco que nos permite conocer y entender la experiencia espiritual antigua, la reflexión teológica de la tradición judía y también el mensaje de Jesucristo. Cabe también reflexionar, ¿hasta qué punto la metáfora del velo no es paralela a la metáfora de la iluminación? Sin luz o con velo, el objeto de la revelación es inaccesible. ¿No será que la revelación progresiva es en realidad una iluminación progresiva? Diría el apóstol Pablo en la faz de Jesucristo. Si sos cristiano, te dejo esa pregunta. Y si no lo sos, te digo, ¿qué actitud vas a tomar hoy frente a la revelación divina? Si querés saber más sobre este tema, acompáñame en el podcast La Palabra de Dios y la Biblia. Ahí abordamos determinadas inquietudes como por ejemplo, cómo puede y debe ser nuestra relación con la revelación, o cuáles son los criterios para interpretarla. Comentá y critica estas ideas para que podamos construir la respuesta a estas preguntas juntos.